Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Ingeniería Civil en la Industria Aeroespacial, a cargo del ingeniero Ronald Chan Díaz. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que las consultas quedan para el finalizar la conferencia. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. También la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, los cuales los invitamos a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Ronald Chan Díaz. Es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, asistente científico para la misión Galileo en la NASA, gestor del primer satélite de Centroamérica y promotor de la educación STEM. También es director del primer laboratorio de propulsión espacial eléctrica de América Latina. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Ronald Chan para que inicie con la conferencia. Adelante, don Ronald. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Carol. Aquí es un gran honor estar con todos ustedes, mis colegas. Bueno, y algunos que tal vez no son colegas, entonces, pues, todavía más bienvenidos, porque eso quiere decir que estamos jalando más gente. Em, Tal vez quiero decirles que el tema de la participación de los ingenieros civiles en la industria espacial puedo hablar horas sobre este tema, ¿no? Entonces, voy a tratar de Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y cumplir con el tiempo que tenemos limitado, ¿no? Tal vez para empezar, quiero hacer este pequeño, digamos, descripción de lo que es un ingeniero civil según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde el concepto de ingeniero civil lo capta muy bien el Instituto Tecnológico de Massachusetts porque me acuerdo muy bien de lo que me decía el ingeniero civil don Jorge Manuel Dengo Obregón. Aquellos de ustedes que son muy jóvenes, que no saben quién fue don Jorge Manuel Dengo, fue uno de los creadores del ICE, fue el creador de la Comisión Nacional de Emergencia y uno de los, tal vez de las personas que yo más admiro, no, sin duda, una de las personas que yo más admiro en mi vida. Don Jorge Manuel Dengo me decía que un ingeniero, no importa si es civil, eléctrico o mecánico o lo que sea, ¿no? Tiene que saber de ciencia y aplicarla. Y en realidad tenemos que saber de todos. Entonces, en realidad, los ingenieros civiles podemos abarcar cualquier rama de la ciencia que nos guste, nos interese desarrollar. Entonces, este concepto del ingeniero civil, donde es un profesional capacitado para abordar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, mediante la comprensión, el diseño y la innovación de soluciones a escala que van desde los nano, o sea, las cosas muy pequeñas, y les digo que tengo un proyecto de tamaño de nanómetros, hasta la escala planetaria, ¿no? Entonces, creo que yo con esta definición les indico que la parte aeroespacial definitivamente entra en este mundo de los ingenieros civiles. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esto lo puedo dar cuando usted se pone a pensar en el diseño y la construcción de infraestructuras de lanzamiento. Tal vez la más icónica recientemente es la plataforma de lanzamiento de la nave Starship de SpaceX, que hace un tiempo lanzaron su primer vuelo del Starship y bueno, hizo destrozos. Era tan poderoso el cohete que destrozó la plataforma, el concreto que se había instalado quedó básicamente totalmente destruido. La escala de este cohete es tan grande que ahí pueden ver en la parte de abajo una fotografía en blanco y negro donde se ven las personas trabajando y la foto fue icónica porque la compararon con la construcción de edificios en Nueva York. Hay una foto parecida donde las personas están sentadas en las vigas. Bueno, aquí están metidos dentro del cohete armando el sistema, ¿no? Y vean el tamaño del cohete comparado con las personas, ¿no? La plataforma quedó tan dañada que se tuvo que diseñar todo de nuevo. Los conceptos de enfriamiento con agua y los sistemas de concreto que sostenían todo esto fueron totalmente rediseñados. Ahora más adelante vamos a hablar de lo que gana un ingeniero civil para la compañía SpaceX. Ustedes van a tener un poco de idea de ese tipo de cosas. La otra cosa interesante son las instalaciones de pruebas y simulación. Yo estoy muy interesado en formar un laboratorio
lo que se llama Shake and Bake, ojalá bajo el control del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, o tal vez asociado también a Procomer, pero en eso estamos, viendo a ver cómo lo podemos manejar, donde también el clúster aeroespacial se saldría beneficiado de ese concepto de un laboratorio de Shake and Bake, donde están temas como, por ejemplo, mesas de vibración, las mesas de vibración para simular el lanzamiento de cohetes según el tipo de cohete. Es muy típico en nuestro mundo de vibraciones, en cuando evaluamos una edificación con respecto a terremotos y dinámicas de viento y ese tipo de cosas, todo lo que es resonancia y fallas por frecuencias, ¿no? Ese tipo de cosas es parte de lo que se hace en la industria espacial y los ingenieros civiles tenemos mucha capacidad para ese campo. Obviamente los centros y edificios de control de emisión, pues obviamente son normales dentro de la construcción de edificios, pero hay mucho más. Ahora viene toda una nueva generación de torres de lanzamiento que tienen que capturar los cohetes cuando vienen bajando. Imagínense la carga dinámica que tiene que soportar este elemento, donde hay un torque importantísimo a la hora que el cohete apaga sus motores y se aposa sobre los brazos que sostienen ese cohete cuando viene bajando. Y la torre tiene que sufrir ese esfuerzo en ese punto de choque, ¿no? Este tipo de diseño y requiere realmente una nueva generación de ingenieros civiles que se combinan con los ingenieros mecánicos para trabajar en la parte de dinámica y estática, donde las dos cosas en realidad empiezan a juntarse. Eh, obviamente edificios de fabricación de ensamblaje de piezas, todo lo que son naves industriales con grúas viajeras, ese tipo de cosas, donde los pisos superplanos son muy importantes, donde tenemos que tener un estudio de la parte de partículas de la atmósfera, atmósferas controladas, que ya tenemos mucha experiencia en eso en Costa Rica, gracias a los eh, digamos, a las zonas francas con los centros de médicos y las empresas médicas, ¿no? El desarrollo de materiales avanzados, que también voy a hablar un poquito más sobre esto. Los concretos y materiales avanzados para la industria de misiones espaciales requieren cosas fuera de lo normal dentro de nuestro mundo, pero cuando usted hace un desarrollo y un diseño de este tipo de proyectos, inmediatamente la tecnología se puede aplicar para la industria general de construcción y de diseño de proyectos en lo que es, digamos, Costa Rica o en el mundo en general. El, el tema, cuando se sale al espacio, es todavía más interesante. Vean ustedes que vienen en los próximos años 9 estaciones espaciales. Ya la Estación Espacial Internacional va a quedar fuera de funcionamiento y viene una visión de misiones espaciales y de estructuras espaciales que requiere de un montón de nuevos materiales, donde se junta la parte del hábitat en ambientes de caída libre o ambientes donde la gravedad no se siente, o inclusive ya superficies como la Luna o Marte, donde tenemos que aprender a interactuar con radiación intensa, con microasteroides, con lluvia de microasteroides, y viene el problema también térmico, donde usted tiene una temperatura cuando le pega el sol de 200 y pico grados en la superficie y apenas le cubre la sombra, entra a 110, 120 bajo cero, ¿no? Entonces, la dinámica térmica genera una expansión y una contracción que en casos de estaciones espaciales que están en órbita, la expansión y la contracción ocurre cada 45 minutos. O sea que cada 45 minutos tenés 200 y pico grados Celsius en la superficie que le está pegando el sol y apenas pasa al otro lado de la Tierra, en 45 minutos después se congela a ciento y pico bajo cero. Esos 200 y pico, casi 300 grados Celsius de gradiente, tiene que ser controlado y pues soportado por los materiales que escojamos a la hora de construir esas estructuras. Entonces, cuando diseñamos una estructura espacial, tenemos que tomar en cuenta esa dinámica térmica que no hay forma de quitársela. Eh, el apoyo de construcción de hábitats va a ser clave para la parte de emergencia climática del planeta Tierra. Yo hago mucho énfasis, especialmente a estudiantes jóvenes que están sacando sus licenciaturas o sus
bachilleratos en Costa Rica, más que todo licenciaturas en ingeniería civil, que es muy importante que aprendamos a diseñar estructuras espaciales, hábitats en la Luna o en Marte o en el espacio en general, porque esas estructuras o ese aprendizaje nos va a ayudar a, a diseñar estructuras para el planeta Tierra cuando el planeta Tierra poco a poco se está convirtiendo en un planeta muy agresivo. Esa emergencia climática que estamos sintiendo la vamos a tener que solventar con una adaptación de nuevos diseños que tenemos que empezar a buscar. Eso implica la producción de alimentos internos, implica también el reciclaje de agua al 100%. Yo siempre he dicho que tenemos que empezar ya a modificar las leyes de Costa Rica para que el agua de las plantas de tratamiento, que todos los ingenieros civiles que trabajan fuertemente en manejo de aguas residuales, ya pueden, y estoy seguro que se lo podemos demostrar, pueden reciclar el agua a tal punto que uno se la puede volver a tomar. Siempre que hago este comentario de tomarse el agua del tanque sépticos, obviamente procesada, la gente inmediatamente reacciona y dice, caramba, yo no me voy a tomar un poco de esa agua, ¿no? Por supuesto, pero en realidad lo hacemos todo el tiempo. Cuando tomamos una taza de café de agua que viene de la IA, esa agua viene de las lluvias y o sea, el planeta Tierra está reciclando el agua que ha sido la misma agua que ha estado en el planeta Tierra desde hace millones de años. Eso quiere decir que el planeta Tierra es nuestra planta de tratamiento que limpia el agua que nos tomamos. Y esa agua que nos tomamos probablemente hoy, hace, no sé, 15 días, esas mismas eh, moléculas de agua pasaron por la vejiga de un rinoceronte o la vejiga de una culebra, porque es la misma agua que todos usamos en el planeta. También la parte de energía, nosotros los ingenieros civiles estamos muy metidos en la parte de generación de energía, especialmente con proyectos eólicos, hidroeléctricos, solares, geotérmicos, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuevas tecnologías para apoyarnos en conceptos de convección y conceptos de transferencia de calor. Entonces, siempre que hablo sobre transferencia de calor, inmediatamente pienso en el calor extremo que estamos sintiendo en el planeta Tierra. Ya San José es muy caliente, ya Cartago se nota la diferencia, y eso quiere decir que estamos teniendo un efecto de las ciudades. Entonces tenemos que empezar a diseñar nuevos modelos de ciudades donde tengamos alto albedo. Y eso lo voy a mencionar ahora más tardito cuando me avance un poquito en la conferencia. Eh, Hay una cosa interesantísima sobre el desarrollo de tecnologías, es que paralelamente uno aprende a hacer estructuras y luego se mete en negocios que uno no se esperaba. Por ejemplo, un típico negocio de estructuras es las estructuras submarinas. Nosotros hicimos un proyecto que se llama Creatus, desarrollamos un concepto, una idea que iniciamos hace varios años y hay un ingeniero civil que es líder de este proyecto, que es el ingeniero Luis Carranza. Eh, eh, Luis está trabajando en el proyecto Creatus, que es una estación submarina. Aquí involucran varios conceptos interesantísimos, desde en los principios, en los conceptos iniciales va a ser un sistema muy pequeño para un hábitat de pruebas bajo el agua, pero la idea es que vaya creciendo hacia un proyecto de gran escala donde podamos hacer investigación de energía, investigación de nuevos productos de alimentos bajo el agua y utilicemos nuestro conocimiento con esta tecnología para explorar la zona marítima de Costa Rica, toda la parte del Pacífico, hacia la isla del Coco, que tenemos tanta riqueza y no hemos hecho absolutamente nada con esa parte de nuestros recursos naturales, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos que entrar fuertemente en energía maremotriz, entrar fuertemente en energías de corrientes submarinas, entrar fuertemente en el concepto de estudiar la falla, la placa Cocos y Caribe, pero mucho más cerca del punto de falla, ¿no? Ya eso es bajo el agua y eso requiere investigación con drones y investigación con tecnología que podríamos controlar dentro de estas estaciones submarinas. A todo esto, estas estaciones submarinas, pues obviamente permiten el entrenamiento de astronautas
Entonces podemos vender el servicio de entrenamiento de astronautas, pero también hay un concepto de competencia al estilo de Iron Man, donde los buzos especializados o buzos de competencia pueden hacer competencias en domos diseñados por el concepto que tiene Creatus para hacer domos a ciertas distancias, hacer una competencia de relevos con descanso en los puntos de relevo del proyecto Creatus. Entonces hay un montón de ideas interesantísimas donde se une también la parte de hoteles, la parte de alimentos, la parte de energía, la parte de pruebas ¿cómo se llama? Médicas también. Entonces todo se une. En realidad para mí, siempre me acuerdo de las palabras del ingeniero Jorge Manuel Dengo, que siempre me decía que los costarricenses, los ingenieros civiles costarricenses teníamos que aprender sobre energía nuclear. Y esto fue en en los años 90. ¿Ah? Entonces, y yo me acuerdo que yo le decía a don Jorge Manuel Dengo, yo era muy joven, y don Jorge Manuel Dengo me decía, mijito, no es energía nuclear de fisión, es energía nuclear de fusión. En el futuro ya vamos a poder controlar la energía de fusión, la energía generada por la fusión nuclear, y Costa Rica tiene que ser el líder regional. Y eso me quedó grabado. Yo dije, caramba, un ingeniero civil pensando de aquí a 50, 100 años. Lastimosamente nos quedamos cortos porque en realidad el tema va a durar más tiempo con la fusión, pero yo lo que sí rescato del concepto de don Juan Manuel Dengo es que él tiene una mente hacia el futuro, siempre pensando en servir a Costa Rica y servir a la sociedad. Entonces, ese concepto y aglomerando todo el conocimiento científico, no solamente como encajonándonos en que un ingeniero civil solo puede hacer esto, en realidad el ingeniero civil puede hacer lo que quiera. Entonces, ese es básicamente el concepto. Yo aquí les voy a mostrar ejemplos de lo que estamos haciendo los ingenieros civiles en Costa Rica. Aquí a la izquierda tenemos un proyecto que se llama Regolito Lunar. El proyecto Regolito Lunar es un proyecto que arrancamos. Yo busqué un par de estudiantes, de una estudiante de ingeniería civil que se llama Morelia y otra estudiante de ingeniería química, eh, Rebeca, de la Universidad de Costa Rica. Y propusimos a la NAME hacer unos estudios y ahí nos ayudó el ingeniero Luis Meseguer bueno, todo el equipo, en realidad fue todo el equipo de la NAME. Y empezamos a importar un poco del regolito de la luna, pero obviamente no es arena de la luna real, es arena de la luna simulada que se puede obtener comprándola, por supuesto, tiene un costo alto, y se trajo esa arena y se hizo un material que le llamamos el conglomerado de regolito lunar y le llamamos Moon Rock. Aquí se puede ver una muestra. Esto fue presentado en el Congreso de Astronáutica Internacional en Francia hace 2 años, y este año también fue presentado por otro ingeniero civil que siguió el proyecto, que se llama Alonso Viana, y Alonso y Morelia terminaron casándose, por cierto, por pura casualidad se hicieron un matrimonio, pero ellos se graduaron en diferente momento con el mismo proyecto y con el mismo apoyo de la NAME. Entonces, este es un material que tiene una resistencia cercana a los 280 kilogramos por centímetro cuadrado, no se usa cemento, se usa un conglomerante. Dentro del concepto es que queremos mantenerlo un poquito bajo, pues, secreto, un poquito, porque la idea es patentar el concepto, ¿no? Pero se puede usar no solo para la Luna, porque se presentó para un proyecto para hacer un domo lunar y proteger hábitats inflables en la Luna, sino que también lo queremos usar como un material de construcción nuevo, que la idea es irlo poco a poco desarrollando con arena normal del río. En la técnica de conglomerado, lo que hicimos fue trabajar en un concepto de laminar, o sea, hicimos una prueba de estilo de una lasaña en capas, ¿no? Muy parecido a lo que es el diseño de mecánica de suelos, cuando usted hace un tratamiento en capas para estabilizar suelos, y logramos una alta resistencia. De hecho, la resistencia también fue probada para radiación en el TEC y fue probado también para extremos térmicos. Lo probamos con nitrógeno líquido y lo probamos también con un horno a altas temperaturas, y el material fue altamente estable, ¿no? El costo del material es un poco menor al costo con cemento. Eh,
dependiendo de cómo se utilice la técnica de fabricación. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este proyecto. El otro proyecto interesante que está liderado también por este servidor y es un proyecto de ingenieros civiles también, donde está el ingeniero Fred Corrales del grupo de empresas de de Traesa, Geotraesa. Es un proyecto también que está es un poco confidencial, que es un proyecto donde estamos trabajando en minería para la industria espacial, pero también en minería para la industria de la tierra, ¿no? Y es una tecnología que estamos desarrollando para suplantar la dinamita. Entonces aquí podemos ver usando tecnologías que no voy a mencionar mucho, pero son mucho más económicas que usar este TNT, o sea, polvo, y logramos explosivos de alta energía, ¿no? También estamos trabajando con un material a base de nitrógeno líquido para rompimiento de rocas. Aquí a la derecha pueden ver cómo los estudiantes, el estudiante de Ingeniería Civil Ignacio Octavia, con otro par de estudiantes de mecánica de la UCR, están trabajando en investigaciones de rompimiento de rocas con nitrógeno líquido y con hidrógeno verde. El, el, el el mundo aeroespacial es pues muy, pero muy avanzado. La gente se imagina que los ingenieros civiles pues no participan y hemos participado desde el puro inicio, por supuesto, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo que me gustaría compartir es el famoso James Van Houten, que voló al espacio en su primera misión en 1984 como uno de los primeros astronautas del programa espacial del transbordador de la NASA. Antes de eso había sido el Apolo. Entonces estamos hablando de que las misiones de transbordadores fueron iniciadas en los 80 y un ingeniero civil fue el primero en volar en la reparación del satélite Solar Max. O sea que un ingeniero civil recuperó y reparó un satélite que estaba dañado para investigación del Sol. Un satélite de investigación que se recuperó de la órbita. Había sido enviado con un cohete convencional, pero el transbordador espacial se acercó, lo capturó, lo repararon y lo volvieron a soltar, ¿no? Este fue uno de los primeros ingenieros civiles en el programa espacial como astronautas. Ahora hay varios, pero este fue uno de los primeros y yo lo conocí cuando estuve viviendo en 1983 allá en Houston, ¿no? Y es parte del equipo bueno, ya es muy mayor, ¿verdad? Por supuesto, pero en esa época estaba joven y él era uno de los ídolos nuestros del tema espacial. El otro que es más reciente es el ingeniero Doug Hurley, que voló al espacio en el año 2020 como el primer comandante de la misión número uno para probar el primer vuelo espacial de una nave norteamericana después de que el transbordador espacial había sido retirado. El transbordador espacial había sido retirado en el 2011 y ya para el 2020 había muchos años en los cuales los norteamericanos tenían que pedirle eh, el transporte a los rusos durante todos esos años. Entonces, ya para el año 2020, la compañía SpaceX había desarrollado un cohete suficientemente seguro, que hoy en día es el más seguro de la industria, con, con una cantidad de vuelos espectacular hoy en día. Pero en el mayo de 2020, el comandante de la misión era un ingeniero civil, Doug Hurley, que fue el primer valiente que probó esa nave como número uno. Y tal vez una de las personas icónicas en la industria espacial, más conocido como el director de la Agencia Espacial Europea, durante 6 años, el Johann Dietrich Forner, o Werner, no sé cómo se pronuncia, em, que fue director de la Agencia Espacial, fue uno de los que lideraron el programa de Sentinel, que es los que están ahora, son los satélites que están ahora en órbita midiendo el cambio climático de la Tierra. Y por cierto, un ingeniero que no es civil, pero sí es civil, porque para mí son los mismos, es un ingeniero en construcción del TEC, que se llama el ingeniero Carlos Enrique Alvarado, está liderando el programa Copérnicos de los satélites Sentinel en Panamá en este momento, y que es también miembro nuestro de la Comisión Paritaria Aeroespacial. Entonces, como pueden ver, el mundo aeroespacial está totalmente ligado a los ingenieros civiles y los ingenieros en construcción, sin ninguna duda, ¿no?
Aquí hay un poco más de historia que me gustaría compartir con ustedes. Ingenieros civiles, los ingenieros civiles hemos hecho un montón de efectos en la historia de Costa Rica, en la parte aeroespacial de Costa Rica. En el 88, un ingeniero civil formó la primera organización espacial de Centroamérica. En el 90, el primer Congreso Espacial. El tercer costarricense en la NASA como ingeniero. El primero fue Franklin, la segunda fue Janet Benavides y el tercero fue un ingeniero civil. La dirección del programa de pasantías de la NASA, otro ingeniero civil. El laboratorio de propulsión espacial de plasma, el primer laboratorio de propulsión espacial en América Latina fue liderado por un ingeniero civil. Investigaciones estratosféricas, el proyecto de Hera Rising, que es un proyecto que está apoyado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ahí lo podrán buscar como risingunited.org. Obviamente la Comisión Paritaria Aeroespacial que se formó en el año 2019 tiene dos ingenieros civiles, un colega que se llama Luis Serrano y un servidor. El proyecto Creatus, que les hablaba antes, que está manejado por, bueno, obviamente hay más personas, pero entre ellos está el ingeniero civil Luis Carranza, que lo pueden ver en la fotografía, el segundo a la derecha en las fotos de arriba de las cuatro personas que se pueden ver. Eh, Todo lo que es el proyecto del Regolito Lunar lo estamos manejando con el apoyo de Alejandro Navas, Luis Meseguer y los ya ingenieros Morelia Soto y Alonso Viana, que ya se graduaron como ingenieros, que son parte del equipo del proyecto de investigación del Regolito Lunar, con el ANAME, en apoyo con el ANAME, ¿no? También con el ANAME estamos desarrollando la posibilidad de empezar con lo que se llama pavimentos y asfaltos de alto albedo. Necesitamos bajar la temperatura de los asfaltos y los pavimentos y estamos usando tecnología espacial que aumenta el albedo de las superficies para bajar el calor absorbido y por ende al bajar el calor, si ustedes recuerdan la ecuación de radiación, es una ecuación directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Eso quiere decir que si bajamos 2 grados Celsius, evitamos que ese 2 grados Celsius sean elevados a la cuarta potencia, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos 3 grados Celsius, entonces 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, la radiación que siente un ser humano de una superficie caliente depende directamente de la cuarta potencia y la temperatura que tenga. Entonces, nosotros logramos bajar 2 grados la temperatura de una superficie de un asfalto o 2 grados la superficie de un techo, vamos a lograr un efecto contundente en la temperatura que sentimos irradiada por esa superficie hacia nosotros. Entonces, en esta emergencia climática que tenemos que lograr bajar esas temperaturas lo más posible. Em, También estamos trabajando con un proyecto que se llama Epitelio. El epitelio es la piel de escarabajos. Esto es una idea de la doctora Marcela Hernández, una física de la Universidad de Costa Rica. Pero la idea es llevar esa tecnología de epitelio, que es, lo interesante del epitelio es que se liga al proyecto de alto albedo, porque el epitelio tiene colores. Los que sabemos de albedo sabemos que entre más blanco es la superficie, como la nieve, tenemos más albedo, y cuando tenemos más negro la superficie, tenemos menos albedo. Entonces, obviamente la tendencia es a buscar colores blancos, pero resulta que los escarabajos nos tienen engañados, no sabemos cómo se hace, pero logran tener alto albedo con colores de todos tipos de colores. Entonces, parte de la investigación de Marcela era que quiere desarrollar tecnologías para superficies de vehículos y ese tipo de cosas. Yo propongo que lo llevemos al espacio como una tecnología costarricense para la industria espacial, donde estudiamos estas tecnologías en los asfaltos y lo llevamos al espacio para proponerlo para superficies de edificios en la Luna o en Marte, ¿no? Eh, Como ya vieron también, la parte de minería es una parte muy importante. Se necesita hacer minería lo más limpia posible. Tenemos que dejar menos residuos en cada explosión que hagamos de minería con dinamita. Entonces tenemos que buscar nuevas técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas interesantes es el hidrógeno verde y otra de las técnicas interesantes es eh, el nitrógeno por expansión de cambio de fase. Entonces las explosiones son contundentes, pero hay que saber manejarlas. Otro tema importantísimo es que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es miembro de la Federación Internacional de Astronáutica.
y este año el ingeniero Olman Vargas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y en ese entonces presidente del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, participó en la asociación solemne del nombramiento de la nueva junta directiva de la Federación Internacional de Astronáutica en Italia. Y yo quiero, pues, decirles a los ingenieros civiles que estábamos muy bien representados. A mí me parece que el negocio espacial viene creciendo y lo podemos ver cada vez que vamos a estos congresos donde los grupos de costarricenses es muy abundante. De hecho, ahí se ve en la fotografía una bandera con todos los que estábamos participando, pero en realidad se quedó corto porque había muchos costarricenses que estaban o dando conferencias o en otros stands del evento. Entonces no teníamos a todo el grupo de costarricenses que realmente fue. Entonces, Costa Rica en estos eventos es bastante numeroso el grupo de costarricenses y los ingenieros civiles somos varios. Entonces, me gustaría, aquí en esta fotografía ya habíamos cuatro, ¿ah? Cuatro ingenieros civiles, muchos hay mecánicos y eléctricos, pero habíamos cuatro civiles. Entonces, quiero que nosotros los civiles empiecen a darse cuenta todo este mundo de negocios que está entrando fuertemente. Em, En este momento me gustaría pasar a una sesión de preguntas y respuestas porque una de las cosas que más me gusta de esto es interactuar con las personas. Así que paro aquí mi presentación y les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias al ingeniero Ronald Chan por la excelente presentación. Abrimos el espacio para preguntas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros con gusto aquí las vamos filtrando. Ok, tenemos una intervención de don Iván Rojas. Dice, buenas tardes, ingeniero Ronald Chan. Me gustó mucho su presentación. Como estudiante próximo a graduarme de licenciatura en Ingeniería Civil, estoy muy interesado en explorar el campo de la ingeniería civil dentro de la industria aeroespacial. ¿Qué pasos recomienda seguir para prepararme y dedicarme a esta área, considerando habilidades, conocimientos específicos y experiencias necesarias? Muy bien, perfecto. Lo que está estudiando en la carrera de ingeniería civil le va a servir para todo esto. La física es la misma. La física que usamos los ingenieros civiles, ondas sinusoidales para estudiar la dinámica de edificios, esfuerzos de tensión, de compresión, la parte dinámica térmica, lo que es por ejemplo, la relación de Poisson, lo que son esfuerzos, todo eso se ocupa en la industria espacial. Le recomiendo que se incorpore mucho a hacer proyectos de pruebas donde se liga también a otras especialidades. Es muy importante que un ingeniero civil sepa qué es la inducción electromagnética. La inducción electromagnética afecta a estructuras, entonces tenemos que aprender a entender lo que es la inducción electromagnética. Los ingenieros civiles la estudian poco, pero sí es importante que usted sepa cómo funciona un generador de una planta hidroeléctrica. Si usted no sabe cómo funciona un generador de una planta hidroeléctrica y no sabe lo que es las leyes de Maxwell, tiene que estudiarlas. Entonces, lo bueno es que ahora estudiar eso es muy fácil, se estudia fácilmente en la web, uno puede perfectamente llegar y meterse a estudiar las leyes de Maxwell, pero con ejemplos. Le recomiendo que busque y constantemente busque ejemplos, porque si solo busca las explicaciones de profesores, puede ser que se enrede, pero si usted empieza a buscar ejemplos de cómo se mide y todo ese tipo de cosas, el campo magnético, el movimiento de los imanes para causar inducción de corrientes eléctricas digamos, cables de cobre, cómo la radiación del sol afecta la dinámica de comunicación. Como, por ejemplo, Jorge Manuel Dengo me decía que había un ciclo de, de lluvias de 11 años en Arenal. Eso fue en el año 90, cuando él me explicaba todo esto. Y después yo, cuando fui a trabajar para la NASA, me di cuenta que el ciclo estaba totalmente ligado al ciclo solar. Entonces, usted tiene también que estudiar un poco de astrofísica y entender cómo funciona el Sol, por qué el Sol nos afecta tanto y cómo afecta las estructuras que van a diseñar, cómo afecta el ciclo del agua.
todo se liga. En realidad yo creo que todo ingeniero civil tiene la obligación de estudiar todas las carreras. Ahora nos vamos a especializar en todo, pero sí es importante que conozcas lo que hace un mecánico y lo que hace un eléctrico. Eso es muy importante. Y muy, pero muy importante, el inglés. El inglés, usted puede buscar en la web muchos documentos, videos y cosas fabulosas en español, pero en inglés el material eh, es exponencial. La cantidad de documentos en inglés y de explicaciones en inglés de buena calidad supera por mucho a la de español. Entonces es muy importante que usted maneje el inglés porque el inglés le va a permitir pues explorar mucho más la información que con solamente el español. Entonces esa es mi recomendación. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. Buenas noches. ¿Qué conocimiento se tiene en los materiales de construcción que se pueden encontrar en la Luna y Marte para futuros proyectos para habitarlos? Bueno, la Luna tiene una arena, la Luna tiene materiales muy parecidos a la Tierra, pero su génesis o cómo son afectados por los elementos que chocan contra ella, la radiación, la temperatura, generan eh, un tamaño de partícula y un filo de las partículas muy diferente a lo que es la arena de la Tierra. Entonces, cuando usted tiene un poco de arena de la Luna, usted se da cuenta que es de la Luna, con solo un microscopio, usted se va a dar cuenta que los tipos de elementos que tenemos, que siempre hay, que la gran mayoría son sílica, o sea, la gran mayoría es silicio, pero la forma en que está conformado ese silicio, las estructuras a nivel microscópico de los granitos de arena, no se pueden reproducir fácilmente en la Tierra. Tienen que ser, solo el intemperismo de la Luna es la que genera ese efecto. Entonces, cuando hicimos estas pruebas de regolito lunar, tuvimos que conseguir una granulometría especial que genera laboratorios que venden ese simulante de regolito. Esa granulometría especial no la tiene ninguna arena natural de la Tierra. Entonces hay que prepararla artificialmente. Y no es perfecta, pero es suficientemente cercana. ¿Qué pasa? Que a la hora que usted utiliza técnicas, digamos, térmicas para disolver ese silicio, es como disolver vidrio, ¿no? Usted podría generar una técnica de construcción por medio de impresión 3D, pero lo que creemos que va a pasar es que van a construirse unos carritos estilo drones, que son como unos robotcitos que tienen rueditas, ¿no? Y van a caminar por la luna recogiendo el regolito lunar muy fino que está en la superficie. Va a generar cubitos como el que mostré ahí. Esos cubitos se van a conglomerar con algún elemento que lo conglomere, que lo pegue, ¿no? Y luego se van a hacer con ese mismo robotcito, ese dron, va a ir a colocar esos cubitos encima uno de otro, formando una especie de iglú. Y ese iglú es el que cubriría un hábitat inflable donde la gente viviría adentro. El inflable es para la parte de presión y el ambiente térmico y toda la cuestión, pero la parte del regolito es la que cubriría contra radiación y contra microasteroides que caigan en la superficie de la Tierra, entonces en la superficie de la Luna. Entonces usted tendría ese iglú cubriendo el hábitat inflado, ¿no? Ese es más o menos lo que se observa y lo que se va a usar. Obviamente, probablemente vamos a tener que hacer muchas estructuras subterráneas, o sea, vamos a tener que hacer cuevas o aprovechar cuevas existentes para generar hábitats metidos en las cuevas. Entonces tenemos que crear toda una tecnología para hacer esos lugares muy bonitos, o sea, que podamos tener, qué sé yo, una pantalla o podamos proyectar unas palmeras o unos árboles para ver verde, ¿verdad? Porque vamos a estar metidos en una cueva. Pero eso es más o menos lo que creo que va a suceder con la construcción en la Luna. Entonces, es interesante, si usted investiga los materiales de la Luna, se va a dar cuenta que muchos de los elementos que tenemos ahí son los mismos elementos que hay en la Tierra. Y hay un detalle más interesante todavía. La Luna tiene mucho oxígeno, tiene oxígeno dentro de las rocas, y el Sol está disparando sus fotones, que los fotones son básicamente, bueno, los elementos que dispara
el Sol constantemente. La luz que dispara incluye también protones. Entonces está emitiendo protones constantemente a la superficie de la Luna. Y si tenemos protones, que es básicamente un protón, es un átomo de hidrógeno, pega contra la superficie de la Luna ese protón y se encuentra oxígeno y produce agua. Entonces, el agua se está produciendo constantemente en las rocas, congelándose, ¿verdad? Y tenemos agua en las rocas. Entonces, podemos utilizar agua de la Luna. Se cree que la Luna tiene bastante agua, especialmente en los polos, y podría ser que podríamos utilizar esa agua para nuestras aventuras de construcción. Espero haber contestado bien. La siguiente consulta es de Joel Araya. Antes de leer la pregunta, Joel le recomiendo que cambie su nombre porque aparece como Josué Villegas para que así le pueda salir el certificado. Ok, Joel Araya dice que es estudiante de ingeniería civil y que primero mucha admiración y respeto hacia usted y su carrera. Me llamó la atención el área de infraestructura submarina. Mi pregunta es si se puede ampliar un poco más en cuanto a tipos de obras con posible mercado en Costa Rica y en qué zonas y qué temas de estudio implica. Bueno, yo como empresario, lo primero que pienso es cómo hacer plata, ¿verdad? Porque, o sea, todo tiene que ser sostenible y si usted consigue fondos regalados de algún lado, perfecto, pero si no los consigue, ¿cómo hace que su investigación se mantenga? Entonces, el equipo de Creatus que está arrancando este proyecto, se les ocurrió varias ideas. No quisiera, pues, darle mucho a ustedes de las ideas que tienen, porque algunas ideas son pues, confidenciales. Pero una de las ideas que me hizo gracia es que los hoteles están llenos de turistas que quieren hacer aventuras extrañas. Una de las aventuras extrañas es hacer módulos submarinos donde usted pueda hacer que la gente pase de un módulo a otro en forma submarina, respirando aire limpio. Entonces, la tecnología de crear estructuras submarinas, pero de poca profundidad para que no sean peligrosas, es donde yo creo que usted puede empezar a hacer. eh, yo siempre le digo a los estudiantes, y yo he conocido muchos estudiantes avanzados, estudiantes que están a punto de graduarse de licenciatura, ¿no? Y les hago la pregunta, ¿usted conoce la ley del principio de Arquímedes? ¿Sabe aplicarlo? Y lo primero que me dicen muchos estudiantes de civil es que no lo conocen bien. Entonces, ¿cómo van a poner un tanque de una gasolinera de gasolina o diésel si van a construir una gasolinera? Si no saben el principio de Arquímedes, no saben que un tanque de gasolina de una gasolinera, si usted no lo ancla bien y algún día hay un aguacero y sube el nivel freático alrededor de ese tanque rompe la losa de concreto y sale hacia la superficie como un submarino saliendo del mar. Es impresionante la fuerza que tiene el principio de Arquímedes. Entonces, si ustedes no lo saben usar, lo primero que les digo, estudien el principio de Arquímedes, construyan un submarino hecho con una botella de Coca-Cola para que aprendan la física lo que se llama el desplazamiento de materias, digamos, el desplazamiento de un volumen de una densidad por un volumen con otra densidad. Si usted cambia el volumen por una densidad menor, la flotabilidad aumenta. Entonces, ese fenómeno ocurre también con los globos de aire caliente. Entonces, ese concepto, al usted entenderlo bien, usted puede hacer maravillas en la industria de la aeroespacial, porque la industria aeroespacial se liga a los océanos. Y es otra cosa que me tiene a mí preocupado, porque cuando hablamos en la Comisión Paritaria Aeroespacial, siempre insisto de un comentario que hizo un arquitecto, el arquitecto que está con nosotros en la comisión. El arquitecto siempre dijo, pero ¿y el mar? El mar también es parte de eso. Le hago yo, tiene toda la razón. El océano, el aire y el vacío del espacio son medios en que trabajamos los seres humanos. Los tres están presentes en el universo. Y una de las misiones más importantes que vienen en el futuro va a ser una misión a la luna Europa. Europa es una luna congelada que se supone que tiene un océano bajo la cubierta congelada. Entonces, la idea es llevar una nave espacial que haga un hueco y mete un submarino dron para hacer una investigación dentro del océano. Eso es lo que viene. Entonces, todo está ligado. Cuando hablamos, por ejemplo, con el clúster aeroespacial de Costa Rica, el clúster aeroespacial puede perfectamente meterse en la industria espacial, en la industria aeronáutica, pero también en la industria marina.
Crear y diseñar estructuras submarinas es parte de crear estructuras en ambientes extremos. Y ese concepto es lo que ustedes tienen que entender. Espero haber contestado su pregunta bien. Si tiene alguna pregunta adicional, encantadísimo. La siguiente consulta es de don Sergio Ulate. ¿Qué iniciativas están surgiendo para aprovechar materiales reciclados de la industria aeroespacial en proyectos de ingeniería civil como puentes o edificaciones y qué retos existen en su implementación? Bueno, una de las primeras tecnologías que se están usando en los puentes y estructuras de ingeniería civil son los acelerómetros. Los acelerómetros fueron inventados hace muchos años para la industria aeronáutica y aeroespacial y ahora son tan pequeñitos que se pueden poner en una casa, se pueden poner en un edificio. Entonces yo quiero como ingeniero, cuando vaya a hacer, cuando hago edificios, quiero poner acelerómetros embebidos, lo que se llama tecnología de Internet de las Cosas. Entonces usted tiene que ligar la tecnología de Internet de las Cosas a los satélites para comunicarse con su oficina. Entonces usted tiene todos los edificios nuevos que está haciendo, todos los puentes nuevos o inclusive las carreteras, usted les hace acelerómetros embebidos desarrollados por la industria espacial, pero que ahora son muy baratos, y esa señal va al espacio y llega a su oficina y usted tiene la información en tiempo real cuando viene un terremoto de cómo se comporta su estructura con todas las mediciones exactas del movimiento de la estructura. Y eso es una de las cosas más maravillosas que usted puede tener, la tecnología de información, la, 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 la- la- lo que es Internet de las cosas, asociado a estos acelerómetros, te permite perfectamente eh, medir lo que está pasando. Esa es una de las cosas que yo admiro mucho de la industria espacial. Todo se mide. Entre más información tengas, más clara va a ser tu respuesta a un problema. Los materiales, hay muchas pruebas de materiales. El primer material que puedo decirle yo a usted es la fibra de carbono. La fibra de carbono es un desarrollo que se empezó para aumentar la resistencia de materiales. La usamos nosotros, yo he construido muchos proyectos de construcción donde uso en fibras, por ejemplo, en losas de concreto, donde no podemos usar por alguna razón varillas. Entonces usamos fibra incluida en el concreto. ¿Qué pasa? Que la fibra de carbono es muy resistente, pero muy cara. Entonces hay que empezar a desarrollar tecnologías que nos permitan bajar los costos de esos nanotubos de carbono, que nos permitan desarrollar construcciones más avanzadas. Tenemos que de alguna manera mejorar la forma en que generamos el cemento para bajar la huella de carbono. La huella de carbono del cemento y del acero es altísimo. Entonces es la responsabilidad de todos nosotros los ingenieros jóvenes, bueno, ustedes jóvenes, yo ya estoy viejo, pero me refiero a los ingenieros jóvenes, entender la emergencia climática. Y eso la entendemos con solo meternos a estudiar el- la página de Copérnicus de la Agencia Espacial Europea, Copérnicus ESA, European Space Agency. Entonces ustedes estudian Copérnicus ESA y saben lo que está pasando con la emergencia climática. Y al ustedes entender lo que está pasando con la emergencia climática, ustedes pueden adaptar los nuevos edificios a mejorar su respuesta a la emergencia climática, incluyendo la producción de alimentos indoors. O sea, hay que aprender a producir alimentos dentro de nuestros edificios para poder aplicarlos. Uno de los ejemplos también que yo siempre admiro es que yo conocí la primera celda de hidrógeno en 1983, cuando estaba en Houston viviendo con mi hermano mayor Franklin. Y yo era un niño bueno, un muchacho de 17 años y aprendí mucho porque hacía mis tareas con los ingenieros de la NASA, ¿no? Que me recibían, yo era el que traía el café, ¿no? Pero bueno, no importa. A mí me enseñaban muchísimo y me montaban en los simuladores y aprendí mucha física haciendo. Entonces, lo primero que les digo es que tienen que hacer cosas, no se queden con solamente los estudios. Fabriquen, inventen, produzcan, patenten y vendan cosas. No se les ocurra solo ser empleados. Ser empleado no tiene nada de malo, está perfecto, pero tienen que ser inventores de patentes. Uno de nuestros graves problemas en el país es que no patentamos nada. Entonces, la parte académica, aunque es muy buena en Costa Rica, no está ligada al empresario privado que genera dinero. Tenemos que unir las dos cosas y generar dinero con patentes. Eso lo hacen los países desarrollados y por eso están desarrollados. Por eso su nivel económico es mucho más alto porque nos venden una celda de hidrógeno carísima cuando la celda de hidrógeno se inventó en 1830, creo que fue. Entonces, ve qué interesante.
el mismo Julio Verne, que escribió los libros de las novelas de viaje a 20.000 de viaje, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa en los años 1800 y pico, ya sabía sobre la industria, la tecnología del hidrógeno. Y el submarino de Nautilus operaba con hidrógeno. Entonces es muy interesante. Hasta ahora está saliendo el hidrógeno para vehículos, pero en realidad tiene muchos años de haberse desarrollado. Entonces ustedes, cuando ustedes se dan cuenta que en realidad la física es la misma y nosotros los ingenieros civiles podemos aprovechar todo esto, como por ejemplo lo estoy haciendo ahora con este proyecto con Fred Corrales de la empresa Geotraesa. Fred es uno de los ingenieros más que yo admiro más en la parte de perforación de pilotes. Y Fred y yo arrancamos un proyecto de investigación con el apoyo del equipo de Traesa y Geotraesa, que es la empresa de Fred, en la cual estamos suplantando la dinamita por hidrógeno verde. Entonces no tenemos que importar. Pero claro, estamos en una etapa de investigación y el desarrollo implicará una patente. Entonces, ese es tal vez por donde yo creo que ustedes deben irse. ¿Ah? Ese es más o menos el plan. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta también es anónima. ¿Cómo ha participado usted como ingeniero civil en el proyecto del motor de plasma de su hermano? Bueno, yo me convertí en el director. Bueno, les voy a contar un poco la historia. Franklin me pidió que yo hiciera un laboratorio en Costa Rica para hacer investigación de transferencia de calor para el cohete de plasma de Houston. Y ahí resulta que yo no sabía que él quería que yo me hiciera el director del laboratorio. Entonces yo en el 2005 me convertí en el director de Ad Astra Rocket Company Costa Rica, eh, comandado obviamente por Franklin, que estaba en Houston, con el cohete de plasma en Houston. Entonces nosotros, el equipo de Costa Rica, me tocó a mí escogerlo, busqué estudiantes, perdón, ingenieros jóvenes, casi todos de la Universidad de Costa Rica, por pura casualidad. Yo no tenía ningún tipo de problema con ninguna otra universidad, simplemente por pura casualidad, todos me salieron de la Universidad de Costa Rica, porque mientras buscaba tenía que correr y logré conseguir a este grupo. Ahí conseguí a mecánicos eléctricos y civiles como yo, ¿ah? Y logramos formar un equipo de 8 personas y el primer disparo del cohete de plasma en Costa Rica se hizo sin apoyo del equipo de Houston formalmente porque el equipo de Houston y Franklin mismo tenía prohibido explicarnos cosas dentro del cohete de plasma. Nosotros tuvimos que inventar nuestro propio cohete de plasma costarricense y disparamos el primer pulso en el año 2006. Entonces, desde ahí se convirtió en el laboratorio de propulsión eléctrica espacial de América Latina, primero en la historia, donde nosotros hacíamos pulsos para simular el ambiente del cohete de plasma que está en Houston y logramos generar tecnologías para transferencia de calor y enfriamiento. O sea, en otras palabras, nuestro equipo en Costa Rica tenía el objetivo de buscar una técnica de enfriar el cohete de plasma que tiene Franklin en Houston. Es como si nos pusieran un carro y pues todo el carro está hecho en otro país, pero nos ponen a hacer el radiador. Nosotros tenemos que hacer solamente el radiador. Esa era básicamente la tarea del equipo de Costa Rica en el año 2005 cuando empezamos y estoy muy orgulloso de todos los ticos que participamos en ese proyecto. Ahora el laboratorio está manejado por un increíble ingeniero mecánico que se llama Juan Ignacio del Valle. Es tal vez la persona más inteligente que conozco. Juan Ignacio del Valle está a cargo del proyecto de hidrógeno verde que yo también arranqué en el año 2011, fue cuando negocié con Recope el proyecto de hidrógeno verde, pero la base del proyecto de hidrógeno verde en realidad tenía un fundamento en una idea de Franklin de almacenar hidrógeno en forma subterránea y criogénica. Entonces, fue por ahí donde empezamos a tocar el tema con Recope y Recope, la junta directiva de ese momento, estaba tan entusiasmada con la idea de movilidad eléctrica con hidrógeno que arrancamos un proyecto de investigación muy interesante. Lastimosamente se cerró cuando ya cambió el gobierno y entró el nuevo gobierno decidió no seguir y el proyecto se paró en esa parte. Entonces, Franklin y el equipo yo me vine en el 2012 para mi oficina en San José, pero el equipo de Costa Rica, de Adastra en Costa Rica, en Liberia, están dedicados a, a la investigación de hidrógeno verde para movilidad. Entonces ahora acaban de llegar 5 buses, creo que son 5 buses donados por una fundación y se espera que el proyecto empiece a operar cuando se logre conseguir fondos para construir la hidrogenera
de 500 kilogramos por día de hidrógeno para que muevan los buses en forma eficiente. Entonces ahí se va a demostrar el concepto de hidrógeno verde para movilidad limpia, ¿no? Pero sí, el cohete de plasma fue como arrancamos, pero lamentablemente ya la investigación de la propulsión eléctrica en Costa Rica está un poco detenida porque es muy costoso hacer investigación de ese tipo en Costa Rica, ya que uno tiene que pagar impuestos y traer equipos con altos impuestos y el país no tiene las condiciones para que empresas privadas pequeñas puedan desarrollar ese tipo de investigación. Entonces Franklin decidió mantener todo en Houston, en el cohete de plasma y dedicar el de Costa Rica a hidrógeno verde. Espero que la respuesta sea adecuada para ustedes. Y la última consulta que tenemos por acá también es anónima. ¿A qué empresas o instituciones debería acercarse uno si quisiera dedicarse a esta área? Bueno, en Costa Rica hay varias empresas que están aglomeradas en el clúster aeroespacial. El director de clúster es una persona muy inteligente, muy buena, ¿no? Yo creo que pueden, en principio, acercarse al director de clúster aeroespacial, donde hay muchas empresas en la rama mecánica, eléctrica, porque todo tiende a irse a eso por ahora. Costa Rica tiene que meterse en cosas pequeñas. No se puede meter en grandes escalas de proyectos gigantescos para competir en el mundo. Entonces, a mí me gustan los estudios de investigación de materiales, porque la investigación de materiales usted lo puede hacer en laboratorios pequeños, pero el material puede escalar a cosas grandes, como hicimos con la arena, ¿no? Usted hace investigación de regolito lunar, pero la investigación se convierte en un producto vendible una vez que usted hace digamos, el desarrollo del producto y lo puede ya empezar a vender. eh, no hay empresas en general asociadas digamos, como para que usted pueda decir, me voy a dedicar a esto como ingeniero civil en aeroespacial, específicamente en esta empresa. No, yo no conozco ninguna en ese formato, pero hay muchas empresas que tienen las intenciones de hacer investigación. Entonces, creo yo que por ahí yo entraría. Ahora, de nuevo, recuerden que los ingenieros civiles tenemos la rama de trabajo muy amplia. Entonces, va a depender en qué rama usted quiere participar, porque, por ejemplo, si usted quiere participar en el rama por ejemplo, de materiales avanzados, sin duda hay mucho. En la rama del manejo de reciclar productos y el manejo digamos, reciclar el agua es importantísima. Entonces usted se puede especializar en el manejo del agua. El agua es un dolor de cabeza. Yo siempre he pensado que tenemos que reciclar el agua de, por ejemplo, un multiplaza. Multiplaza, por ejemplo, Centro Comercial Multiplaza debería poder reciclar su agua del tanque séptico y volverse a tomar. Y eso, aunque ustedes no lo crean, ocurre en la estación espacial. La estación espacial recicla el 98% del agua, incluyendo el sudor y la saliva de los astronautas. Obviamente la orina también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el agua es agua y ya sabemos limpiarla. Pero el problema es que tenemos que tener nueva generación de profesionales que rompan el status quo que tiene el país actualmente. Entonces, tal vez ustedes pueden convertirse en ese tipo de personas que rompan ese status quo. Esas eran las consultas que teníamos para acá, don Ronald. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy y compartir sus conocimientos con todos estos profesionales deseosos de aprender. Voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que la conferencia queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Un abrazo.